¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. No es la charlita que tenemos cotidianamente. Podría ser un video pre-charlita. Dado que, bueno, ya terminé las tareas, estoy en el taller, tranquilo. Recién me tomé un cafecito. Bueno, estoy esperando al proveedor, al distribuidor de herramientas Total, que por hoy se transforma en distribuidor o proveedor de herramientas Hadever. Así que bueno, nada, acá a la espera, quizás un poco ansioso porque tengo ganas de cumplir con lo prometido en la charlita de ayer. Pero bueno, ya le mandé un mensaje, me dijo que está en camino, que tiene el paquete en el auto. No lo mandó para Mendoza, por suerte. Tiene el paquete con las herramientas en el auto. Así que bueno, esperaré un ratito más acá. Si no viene, lo redireccionaré hacia mi casa y haremos la charlita como viene siendo este último tiempo desde el altar. Dado que bueno, tengo que reconocer que este invierno le he arrugado un poco al frío y quizás en la cocina encontré cierta contención. Bueno, pero ¿a qué se debe este video? ¿De qué se trata este video? Nada, simplemente me puse a pensar un poco en las personalidades distintas de, de dos personas que quizás eh, están en la vida de uno. Por una persona de las que voy a nombrar siento un gran respeto, una gran admiración, un gran cariño. La verdad, un amigo, lo que uno dice, un amigo. Por el otro no siento nada, la verdad que creo que los dos lamentamos habernos cruzado ese día en Easy. Pero bueno, quiero que sepan que estoy hablando de mi querido amigo Gregorio Casa y también de Larry Gato Tools. Hice una lista con pequeños ítems diferenciándolos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones si estoy equivocado o no. No sé si me quedó bien ordenado, pero bueno, son reflexiones de un escritor de tango que anota acá, tacha, después corrige, bueno, después lo pasa en limpio. No me di a la tarea de hacer eso, así que bueno, lo voy a tirar como, como salió. De un lado tenemos Larry barra Gregorio. 1. Larry. Te tira un video programado para que nadie sepa su ubicación exacta. Después yo soy el de los delirios persecutorios. Gregorio. Te hace un video desde cualquiera de sus domicilios, a cualquier hora e incluso desde su cama. Larry. Limpia las herramientas únicamente con WD-40. Gregorio. Limpia las herramientas con una mezcla llamada mejunje, entre paréntesis, de 2T y aguarrás, que creí ser el único que utilizaba esas cosas. Ya que estamos en la columna de Gregorio, vamos a destacar, Gregorio no cree en nada. Vamos a la columna de Larry. Larry cree que Rucci es la mejor herramienta. O sea que cree cualquier estupidez. Bueno, Gregorio. Banca amigos con canales chicos. No importa el número, no importa prácticamente la temática. Si está dentro de su interés y su respeto, te banca. Gregorio. Larry. No se junta con tipos que tengan menos de 50k o estén muy cerquita. Desdeñosamente te saca del canal. Gregorio. Si te volás mucho, te raja de una del canal y no le preocupa nada. ¿Querés seguir viendo? Vas a seguir viendo, no te bloquea. Larry. Te regala una pico del oro y te la lleva con tal de que pienses que es un buen tipo. Gregorio.
le regalan herramientas y le encuentra más puntos negativos que positivos. Larry. Inventa pruebas absurdas para poner en campeón marcas, las cuales le ponen el billetazo o le regalan la herramienta. Gregorio. El fuerte del canal, de su canal, Gregorio, en Gregorio Casas, verdades incomprobables. El fuerte de ese canal es abarcar diversos temas, temas variados, temas de interés general, no me entiendo la letra, perdón. Con gran rigor científico en cada uno de los experimentos y videos. Larry, el fuerte de su canal. Cortar cables. Bueno, mi querido Gregorio, como veterinario, ama a los gatos. Larry está zarpado de gato. Gregorio tomó un nombre de un programa americano, lo nacionalizó y orgullosamente pone la bandera nacional, la bandera argentina, en sus vivos. Larry se hace llamar nacionalista y se llama Larry Cat Tools. Listo. Mientras llega el distribuidor de herramientas Hadever, por hoy, porque es el distribuidor de herramientas total, les dejo este pequeño video para invitarlos a la reflexión y para que sepan por qué a una persona la aprecio y a la otra no. Creo que los dos lamentamos, él más que yo, dado que me encontraba en Easy un día realizando un video de siciliano desde Easy, inmediatamente escucho desde atrás una voz que me era familiar, pero no sabía de quién se trataba. Como no estoy muy bien de la vista, no lo asocié, me lo hacía más alto. Pero bueno, se presentó y era Larry Cat Tools. Creo que se debe haber arrepentido por sobremanera el momento en que decidió abordarme, saludarme y charlar un rato. Creo que se arrepintió ampliamente y cómodamente. Quiero que sepan que para mí tampoco fue algo muy grato, dado que conocí una arista negativa de esta persona, pero bueno, nada. Les dejo el cuadro comparativo y ustedes saquen sus conclusiones. Video dedicado al querido amigo Gregorio. Bueno, en la charlita de hoy, en la charlita de esta noche, abordaremos el tema Hadever, si es que viene, que yo creo que sí. Y haremos el resumen diario de la vida de un técnico. Un técnico, un viejo plomero de barrio.